Hola, ¿qué tal? Saludos, feliz inicio de semana. Estamos al día, como siempre, Roger Villegas y Jocelyn Correa. Como siempre, los lunes también tiene otro compromiso laboral, pero ya mañana se incorpora con nosotros. Y hoy vamos a estar hablando del tema que está en boga y es el Esequibo. Ayer vimos una demostración del pueblo venezolano en las calles de nuestro país, en los más de 800 centros de votación habilitados en todo el territorio nacional para que usted pudiera familiarizarse con el ejercicio al voto de este referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre y hasta altas horas de la noche vimos a través de las pantallas venezolanas de televisión y desde acá, desde Al Día, estuvimos también acompañados de Jocelyn Correa, María de los Ángeles Díaz y todo un staff de presentadores, periodistas, reporteros, técnicos, camarógrafos, reporteros en calle, dándole siempre la mejor información a ustedes en casa y de verdad, bueno, coincido con algunas de las autoridades que hicieron la comparación de este simulacro con el simulacro de la Constituyente. De verdad que lleno de sentimiento, un solo color fue lo que se vio ayer, el tricolor patrio y las 8 estrellas, precisamente alzando la voz del pueblo de Venezuela en rechazo a las pretensiones de aquellos que intentan quitarnos nuestro territorio. Y de esto vamos a estar hablando el día de hoy, por ello vamos a ver algunos de los portales que refieren estos temas relacionados con el Esequibo. Ya estamos viendo recursos naturales estratégicos del Esequibo. Evidentemente, eso es uno de los temas que está en boga. Guayana Esequiba, un robo, varias cortes y mucha riqueza. Sputnik, el portal ruso. El despojo del Esequibo ha sido sistemático y continuado. Esta controversia que ya alarga de bastante data. La ExxonMobil y su interés sobre el Esequibo venezolano. Evidentemente ya se han hecho varias denuncias sobre esta petrolera que tiene las manos metidas en todo este tema del Esequibo. Y bueno, como siempre tenemos un material para mostrarles, para dar pie a lo que será esta conversa el día de hoy. Su comentario, su opinión, de inmediato en este preciso instante vamos a conectarlos por TikTok. Roger Villegas TV, su comentario, su opinión, lo vamos a estar leyendo totalmente en vivo. Vamos a ver el material que ha preparado nuestro equipo de producción. La Guayana Esequiba es una región rica en recursos naturales. Es el principal motivo de la ambición de las empresas transnacionales y del gobierno de Guyana. La Guayana Esequiba tiene un alto potencial de reservas de hidrocarburos, como petróleo y gas natural. También tiene un gran potencial de reservas minerales como diamantes, oro, bauxita, manganeso, cobalto, uranio y silicio. Además, la Guayana Esequiba tiene una gran diversidad en flora y fauna, así como agua dulce. Es una región de gran riqueza natural que nos pertenece a todos los venezolanos. Por eso, y porque es justicia, el Esequibo es nuestro. Ayer veamos a Carla que nos daba parte pues, de esta conversación que vamos a tener el día de hoy y importante que usted conozca las 5 preguntas. Estos folletos ya están en todo el territorio nacional, además las demostraciones artísticas también se han hecho presentes, muchas canciones, poemas, evidentemente ayer vimos los artistas, incluso factores políticos de la oposición quienes se sumaron a este simulacro y convocaban a todo el mundo a votar porque dejamos a un lado las diferencias políticas e ideológicas para sumarnos a una causa justa y es nuestro territorio Esequibo que nos pertenece de manera jurídica, política y además también amorosa. Pero vamos a ver quiénes son los invitados del día de hoy. Y ya están con nosotros Henry Navas, historiador, bienvenido. Muchas gracias. También Javier Carrillo, secretario de Comunicación del Somos Venezuela, bienvenido. Mira, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el simulacro del día de ayer? Bueno, la verdad que estamos un poco confundidos porque a veces no sabemos si fue un simulacro o fue realmente el proceso electoral. Creo que esa era la respuesta que nos daban casi todo ese conglomerado humano que de manera maravillosa, con una pasión patria desbordada, le decíamos, incluso personas de la tercera edad, mayores que yo, aunque parezca increíble, que bueno, uno les decía, mira, es un simulacro, no tiene por qué hacer 4 horas de cola.
no, pero yo igual voy a votar. Dice, no, es que no es voto, lo que va a hacer es practicar. Pero igual yo me quedo. O sea, es decir, en el día de ayer hubo, por decirlo de alguna manera, una pasión y una voluntad desenfrenada. No solo digo yo del conglomerado humano extraordinario, del pueblo venezolano, a nivel nacional pudimos ver por las pantallas, sobre todo el despliegue desde el punto de vista de un extraordinario y maravilloso sistema público, junto con, aparte de, bueno, de sistema público como tal, el sistema, digamos, de medios populares, extraordinario, plegado, hermanado con el sistema, nuestro sistema de medios públicos, que en mi opinión, yo puedo decir que en esta oportunidad había algo como especial en el despliegue, había de igualmente una concatenación, una manera organizada de visibilizar, en fin de cuentas, al pueblo. Eso no es cualquier cosa, Claro. sobre todo cuando entendemos que una de las guerras que se nos ha aplicado a los venezolanos ha sido la guerra cognitiva. Nosotros ayer, pese a las enormes diferencias que hay entre la gran corporatocracia mediática mundial y por supuesto lo que son los medios nuestros, yo creo que logramos impactar significativamente, sobre todo a escala internacional, lo que aquí aconteció. No se puede tapar el sol con un dedo, definitivamente. Y el Sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo, sin la menor duda. Mira, también tenemos a Javier Carrillo. Javier, cuéntame qué tal, ¿cómo viste el simulacro del día de ayer, la participación de la juventud? ¿Qué hizo el movimiento Somos Venezuela? Coméntanos todos los Excelente, detalles. desplegado en las calles, como lo orientaba en esa participación de la juventud, muchos electores nuevos participando. Su primer voto era el simulacro al referendo consultivo, que es importante. El Esequibo es nuestro, nos pertenece. ¿Cómo fue el tema de la movilización ayer de la juventud? Excelente, desplegado en todos los puntos, asignado por el CNE, desplegado. Veíamos también la participación del pueblo venezolano, ¿no? En todos los centros En de todos votación. los centros de votaciones, ¿no? Y es eso, pues. Es eso que nos lleva el tricolor patrio, la soberanía. Eres secretario de Comunicación del Somos Venezuela. ¿Qué está haciendo el Somos Venezuela precisamente para dar a conocer? Hay toda una campaña comunicacional en redes sociales, además el tema de la juventud. Evidentemente para todos creo que ha sido un reto, ¿no? Evidentemente el profesor aquí nos puede dar muchas luces, pero conocer realmente la controversia del territorio Esequibo es importante estudiarlo a profundidad. ¿Cómo están haciendo para que la juventud conozca todo el tema del Esequibo? Bueno, ahorita nos estamos yendo a los planteles educativos, enseñarle a los niños, ¿no? A realizar el mapa venezolano, colorearlo, identificar los estados. Desde ahí se comienza la formación y decirle que la Guayana Esequiba es nuestro. Así es. Ahora, profesor, en ese sentido, ¿cuál es el mensaje que envió ayer el pueblo venezolano? Ya lo decía, ¿no? Que envió un mensaje, pero ¿cuál es el mensaje que envía el pueblo venezolano en este simulacro? Que, como usted lo decía, mucha gente salió y se quedó hasta altas horas de la noche, pese a que era una oportunidad para familiarizarse con el voto. ¿Por qué? Bueno, mira, en primer lugar, debo decir que lo que demuestra nuestro pueblo, demostró en el día de ayer, es una capacidad y una conciencia acerca de la importancia de la soberanía, de nuestro espacio territorial. Definitivamente es eso lo que se expresa. Creo que esa voluntad tiene que ser ha sido traducida definitivamente con esa participación en la cual tenemos que tener claridad de que si no conociéramos acerca de lo que es el Esequibo, de lo que ello significa, no pudiéramos querernos, porque uno nunca quiere lo que no conoce. Y creo que había un despliegue también en materia de brindar las herramientas cognitivas a nuestro pueblo, a todos los niveles, para que conozcamos lo que es el Esequibo, cuál ha sido su historia. No solo la del siglo, los siglos pasados, sino también la actual, en la cual hemos presenciado, sin la menor duda, una escalada brutal para despojarnos de lo que históricamente ha sido nuestro. Una escalada que voy a decir que en estos momentos ha sido golpeada precisamente por eso, por la participación del pueblo venezolano. Bueno, si es verdad, es el Estado en toda su magnitud, el poder electoral, poder ejecutivo, poder judicial, el poder legislativo, pero fundamentalmente es el poder constituyente, es el poder nacional. Ese mismo poder nacional que, debo decir históricamente,
que en 1902 convocó un extraordinario presidente llamado Cipriano Castro en ocasión del bloqueo de nuestras costas por parte de sí, del Reino Unido, fíjense, junto con una patota de países sedientos de apoderarse de los recursos naturales. En esa oportunidad, digamos que Cipriano convocó aquellas palabras, bueno, que el invasor había hollado el suelo de la patria. Esas palabras convocaron a una nación que venía de un siglo de guerra y sin embargo salieron niños, mujeres, hombres e incluso hasta presos políticos como el Mocho Hernández, que pidió ser liberado para salir a ofrendar su vida. Otro de los que salió, hay que decirlo, se llamaba José Gregorio Hernández. De tal manera que eso pareciera ser que se repite en este momento, incluso hasta con los mismos actores. La diferencia está que hay una suerte de oposición, no toda, debo decir, que no se parecen nada a la oposición aquella que pidió brindar su vida. Ahí sí es verdad, en el día de ayer, una demostración de que una buena parte de esa oposición, de verdad, sacó a relucir su raigambre patria. Y eso es sumamente importante, la unidad nacional frente al intento de despojo de nuestro espacio territorial. Así es, profesor. Nos toca hacer una pausa acá en el día, pero al regreso quisiera conocer ahora las acciones que vendrán, por ejemplo, del movimiento Somos Venezuela. Javier, ¿qué van a realizar acá en los próximos días? Me lo vas a responder al regreso. Recuerda que estamos conectados por Roger Villegas TV. Ya regresamos con más de Al Día. Continuamos con más de su programa Al Día y estamos conversando con Javier Carrillo, secretario de Comunicación del Somos Venezuela, y Henry Navas, historiador. Javier, dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa. Bueno, los desafíos del movimiento Somos Venezuela en lo comunicacional, ¿no? Es ir a la búsqueda, seguir hablando con la gente, el pueblo venezolano, la juventud más que todo, a seguir para el proceso del 3 de diciembre, salir a la victoria, ¿no? Es importante una experiencia vivida recién en unas asambleas comunitarias, es los niños pequeños. El Esequibo es nuestro, llévele el folletico y hablaba con sus padres y se sentía esa alegría de los niños, la juventud, los adultos mayores y las comunidades, ¿no? Somos un movimiento social, es el brazo social, ¿no? Que lleva a través de las brigadas comunitarias y ese trabajo se viene haciendo y hay que profundizarlo más para lo que sería el 3 de diciembre. Ahora, ¿cómo de manera pedagógica, profesor, pudiéramos quizás llevar esos conocimientos hasta los más pequeños? Evidentemente, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, debe existir evidentemente un cambio en cuanto a la educación desde los más pequeños, de que eso ya no es una zona de reclamación, ya no son las rayitas que veíamos cuando yo estudié, que era una zona de reclamación y hasta ahí. Ahora, ¿cómo hacer este contenido que quizás es un poco denso, fácil de entendimiento para los más jóvenes? Sí, aunque ya lo veíamos ahí incluso en la pausa, una joven hablando sobre el Esequibo. Qué bueno, eso quiere decir que hemos cambiado. Pero hay una cosa que es importante, mira, hay dos elementos del mensaje. Yo eso quiero decirlo muy claramente. Uno es el símbolo, una cuestión que es fundamental. Los seres humanos, si bien es cierto que utilizamos herramientas cognitivas, lo que llaman los semióticos, también lo semántico es importante. Por eso que tú estabas hablando ahí de la rayita, eso es importante que lo hayamos derogado. Porque si el Esequibo es nuestro, porque le vamos a poner una raya en reclamación. Exactamente. Y es que es nuestro no porque lo decimos, sino porque hay cientos de documentos que así lo dicen. El problema del coloniaje, quiero decirlo, que la mentira tiene patas cortas, es que cada vez que han tratado de mentir, se les ha derrumbado. Lo que pasó con el adefesio ese que llaman el laudo arbitral de 1899 fue que se les cayó a pedazos. ¿Por qué? Porque simplemente hubo un hombre que al morirse dejó en su testamento, le dejó a su albacea la documentación completa del enorme fraude que se había cometido. ¿Quién fue? Severo Mallet Prevost. En 1944, por eso cuando la joven estaba hablando ahorita, que decía sí, ciertamente, de los gobiernos en primer lugar, de Rómulo Betancourt y luego Raúl Leoni, antes de él, ya en 1944, Isaías Medina Angarita aborda a Severo Mallet Prevost, que había estado y había sido el abogado de ese tribunal, entre comillas, arbitral,
constituido de manera legal, sin representación de Venezuela, una de las partes sin duda, ese abogado es abordado ya siendo un hombre de 80 años y tanto en 1944 por el gobierno de Isaías Medina Angarita y en 1948 al morir entrega al albacea la documentación que habría de poner en vergüenza a la diplomacia internacional y por supuesto a todo lo que se estaba fundando, 1948, la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, en desmedro en la actualidad, debo decir, no solo por las razones nuestras propiamente, sino lo que ha pasado a nivel internacional, la ONU y todas sus instituciones. Bueno, en ese momento fue una vergüenza para eso que llaman el derecho internacional público. En tanto se demostró la patraña, la tracalería, el fraude, lo irrito que había sido haber entrampado a una nación como la nuestra, fundamentado en ese coloniaje atropellante, absolutamente agresivo, como era en ese momento el del Reino Unido. Eso pretenden revivirlo en la actualidad y nuevamente tratan en una escalada que ha sido en la actualidad bloqueada, frenada por la voluntad del pueblo venezolano. Yo quiero que se sepa algo, o para aquellos que dicen, bueno, ¿por qué un referendo consultivo? Mire, lo que sucedió ayer, definitivamente, el que quiera hacer estudio de medios puede hacerlo. Ha tenido un impacto tremendo a nivel de la mediática internacional. Ha tenido un impacto, entre otras cosas, porque hay que verle la cara a la voluntad de un pueblo como el pueblo venezolano, que tiene un pasado glorioso, unido para defender nuestra integridad territorial, que sabemos como todos lo sabemos, cuáles son las intenciones. No solo se trata, no se trata nada más del oro, diamantes y demás. Entendemos el grave problema que tiene Estados Unidos con sus empresas y corporaciones energéticas y Europa con justamente la ausencia de niveles de hidrocarburos que les permita vivir. Es un asunto de vida o muerte. Eso es lo que lo hace más agresivo. Claro. Mira, y en ese sentido, nuestro equipo de producción ha estado en la calle, precisamente para preguntarle al pueblo qué opina. Y sobre todo este tema de la riqueza y la ambición y todos esos recursos que están allí en ese territorio de la Guayana Esequiba. Vamos a ver el siguiente material. El territorio de la Guayana Esequiba es rico en minerales y recursos naturales, pero ¿conoces alguno de ellos? Díganme. ¿Tienes algún conocimiento sobre los minerales y recursos naturales con los que cuenta la Guayana Esequiba? No. No los conozco. No. No tengo ni idea. No. El petróleo, ¿no? El petróleo es uno. Y creo que oro. No estoy enterando. No. No. Sí, sobre todo petróleo, oro y otros minerales que están en ese área en reclamación. No tengo conocimiento de eso. No tengo ni idea. Es mucho lo que debemos conocer sobre este territorio rico en minerales y recursos naturales. La invitación es a informarnos mucho más sobre este territorio que nos pertenece. Adelante, muchachos. Gracias, Yacivil, por esta información. Y bueno, gracias a nuestro equipo de producción. Tenemos al profesor Henry Navas para que nos cuente, entonces, qué recursos naturales están en este territorio, que evidentemente hace que la ExxonMobil y otras empresas estén allí, evidentemente, queriendo explorar estas aguas que aún no se han delimitado incluso. Sí, correcto. Pero incluso han transgredido algunas aguas que han sido delimitadas, incluso que pertenecen y son la proyección del Tamacuro, como lo ha señalado nuestro presidente. Es decir, en su agresividad, en su, digamos, absoluta ausencia de suficientes recursos energéticos, han avanzado de manera grosera sobre lo que es el espacio territorial venezolano, ya no en proceso de reclamación ni de controversia. Debo decirte, bueno, la tabla periódica, y no precisamente en un volumen pequeño, estamos hablando de oro, plata, diamantes, bauxita, coltán, tierras raras, allá hay de todo, es la tabla periódica. Pero por si fuera poco, y yo en eso quiero insistir, está nada más y nada menos reservas petrolíferas de un API aceptable, es decir, reservas petrolíferas de petróleo incluso liviano y gas, ni siquiera gas asociado a petróleo.
¿Y por qué le damos tanta importancia a eso? Yo quiero que quienes me escuchan sepan que Estados Unidos gastó más de la mitad de las reservas petrolíferas que tenía en ocasión de la guerra de la OTAN contra Rusia, en Ucrania. Y eso significa, bueno, vendiéndole, como todos sabemos que Estados Unidos y Europa volaron los dos ductos, gasoductos, el Nord Stream 1 y 2, lo que hizo que, por supuesto, para hacer el tremendo negocio, Estados Unidos le vendiera a Europa. Por eso dicen que la avaricia rompe el saco. Ellos, digamos que perdieron en esa venta la mitad de sus reservas. Pero también hubo algo que vino a acelerar más el problema de la crisis energética de Estados Unidos, que es el grave problema que se ha presentado en el Oriente Próximo. Estamos hablando de la masacre de Israel sobre el pueblo de Gaza, del pueblo palestino. Lo que ha ocasionado que los países del área, como el caso de Arabia Saudita, hayan suspendido sus conversaciones para aumentar la producción petrolera y que Qatar haya amenazado nada más y nada menos con suspender la producción de gas. ¿Usted sabe lo que eso significa? Lo que quiero que se entienda, que el asunto del elemento energético es un asunto de vida o muerte. No estoy hablando, no es un problema económico. Nosotros estamos hablando de un Estados Unidos y una Europa donde ha comenzado un invierno que supone hasta 15, 20, 30, menos 30 grados bajo, menos 30 grados centígrados. ¿Qué significa? Que las personas sin energía se congelan. Si usted no tiene un climatizador, como lo denominan ellos, usted se congela. Si usted no tiene el gas, usted para ellos necesitan los recursos que están en la Guayana Esequiba. Bueno, por eso es la desesperación. A eso se debe que no es Guyana, porque nosotros no tenemos un problema con el pueblo de Guyana, por favor. Y una guerra con Guyana, la gente dice, pero ¿cómo podemos tener nosotros una guerra con Guyana? Guyana tiene la población de Petare, por favor. Además que el presidente Nicolás Maduro ha llamado cuántas veces al diálogo. ¿Cuántas veces? Y no tiene Fuerzas Armadas. Pero ¿cuál es la mano que mece la cuna? Las empresas petroleras, que son las que están destinadas por el Departamento de Estado y el gobierno norteamericano a conseguir los recursos energéticos. Y sobre todo el ExxonMobil, que es una empresa de malandro, que ha tratado, vamos a ser claros, a nosotros trataron de quitarnos los recursos, más de $1.000 millones en años pasados, y le ganamos justamente el juicio. O sea, nosotros sabemos que, bueno, el ExxonMobil es capaz de cualquier cosa. Y cuando digo de cualquier cosa, digo hasta de la guerra. Seamos claros. ¿Por qué se dan las guerras si no precisamente por un proceso de despojo de los recursos energéticos, fundamentalmente a escala global? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, y por el futuro próximo, para nuestros hijos, nuestros nietos y toda la proyección generacional, la importancia de nuestro territorio Esequibo, por Dios, es lo que nos estamos nosotros jugando en la actualidad. Es el presente y es el futuro próximo. Javier, ¿qué consideras tomando en consideración todo lo que ha dicho el profesor Henry Navas, a nivel comunicacional, cómo lo ves o cómo lo ve el movimiento Somos Venezuela, que es un movimiento que surgió en este casa por casa, en este despliegue para la atención de las personas y los sectores más vulnerables? ¿Cómo ven esta situación y cómo hacerle llegar ese mensaje a cada rincón de nuestro país? Bueno, lo vemos muy, ¿cómo se dice? Estamos en esos procesos a través de murales, a través de la televisión, de los murales, las pintas de paredes, la elaboración de los mapas en los liceos a través de los estudiantes. Y no solamente el dibujar el mapa, es decir, es explicarle ya no la rayita, como lo decía el profesor, el accionar de decirle, mire, a través del Tratado de Ginebra de 1966, el 17 de diciembre, y es eso que hay que explicarle ahorita a la juventud. Bueno, precisamente Génesis Gaber, la diputada, ya lo decía en este comando de campaña, que se han sumado muchos artistas, lo veíamos ayer también, acompañado también con la alcaldesa de Caracas, los vimos allí sumados diferentes artistas, tiktokers, influencers, todo esto de las redes sociales. Entonces creo que evidentemente se ha hecho un trabajo importante y que lo estamos viendo allí porque evidentemente personas que son ajenos a la política están manifestando la importancia de este Esequibo, incluso narradores deportivos que no han fijado ninguna posición, si son
chavistas o son opositores, en fin, sino simplemente en este momento hemos visto, como usted lo decía, profesor, el patriotismo de cada uno de los venezolanos en defensa de nuestro territorio Esequibo. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con más de Al Día. Continuamos con más de su programa Al Día y estamos conversando con Javier Carrillo, secretario de Comunicación de Somos Venezuela, también con Henry Navas, historiador. Estamos hablando evidentemente de esa gesta que se dio ayer en cuanto a la votación de este simulacro, preparándonos al referéndum consultivo de este 3 de diciembre. Hemos abordado varias temáticas y evidentemente también quisiera poner en la mesa el tema de estas matrices de opinión, ¿no?, que quieren generar algunos medios, evidentemente con esta tendencia a los grandes medios de comunicación que sabemos que no cuentan la verdad, sino una verdad inclinada hacia los Estados Unidos, por ejemplo, el tema guerrerista, el tema de llevar este conflicto a un conflicto bélico, en esta controversia, llevarlo a un conflicto bélico, ¿no, profesor? Sí, bueno, fíjate, nosotros entendemos bueno, nosotros somos víctimas de la aplicación de una guerra, ¿sí o no? Todos los venezolanos sabemos. Tenemos 23 años bajo el influjo de una guerra como la denominamos nosotros difusa, que es una guerra en todos los sentidos, en todas las dimensiones. Por supuesto, el cognoscitivo es uno de ellos. Y, por supuesto, han tratado, utilizando la gran mediática internacional, de aplicar algunas matrices entre las cuales dicen, bueno, nosotros primero, bueno, que nosotros somos unos guerreristas que vamos a la guerra. ¿Cuál guerra? Y el David contra Goliat, además. Sí, no, correcto. Bueno, nosotros en todo caso, aquí somos los David. Exacto. Porque fíjate tú, nosotros no tenemos ninguna, por supuesto que no, ni antes ni ahora hemos tenido el propósito de ir a alguna guerra con Guyana, que finalmente, lo digo, tiene menos población que hasta los barrios de Petare, hay que decirlo. No tiene unas fuerzas armadas ciertamente como tal. De tal manera que entonces, realmente, ¿quién es, pues? ¿Quién está detrás de él? Quien está detrás de los recursos ahí no es precisamente Guyana, es la ExxonMobil, es Estados Unidos. Justamente a través de la ExxonMobil, que ha comprado de verdad la voluntad y la conciencia de alguien que se llama presidente de una nación, que en mi opinión es un hombre vendido. Y que, como todos sabemos, porque también nosotros hemos hecho averiguaciones, es un hombre que tiene más prontuario, que currículum. Es decir, tiene un pasado bochornoso, digamos. Que aun cuando nosotros no nos metemos en esos problemas, tenemos la obligación de saber con quién estamos tratando de conversar, porque en varias oportunidades nuestro presidente Nicolás Maduro lo ha emplazado para conversar en cualquier escenario. Y por supuesto que se niegue. Se niega, ¿por qué? ¿Por qué se niega? Porque es una vergüenza. Lo que está haciendo es una vergüenza. Por ejemplo, yo te pregunto, Javier, ¿es que acaso nosotros le estamos quitando algo a alguien? No. ¿El Esequibo de quién es históricamente? De Venezuela. ¿No? Toda la vida. 1777, 1811, con ocasión de la primera constituyente en la Declaración de Independencia, 1819, o sea, es decir, permanentemente hasta el siglo XXI ahora, hemos tenido la documentación necesaria para mostrar nuestros papeles de nacimiento. Bueno, y también tenemos los papeles de Guyana, de eso que llaman el gobierno de la cooperativa, el gobierno cooperativo de Guyana, la República Cooperativa de Guyana, y de antes incluso de lo que llamaron justamente la Guayana Británica. Tenemos, esos documentos están, no hay forma ni manera de presentar lo contrario. Eso es una matriz de opinión, como que si nosotros estuviéramos despojando a alguien de algo que nos ha correspondido desde nuestro nacimiento. No solo no somos guerreristas, tampoco nos estamos apropiando de algo que no nos pertenece. Históricamente tampoco hemos reconocido a eso que llaman la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque sabemos que la Corte Internacional de Justicia nació comprada. Eso lo sabemos. Tomando en cuenta eso de la Corte Internacional de Justicia, si el día de mañana ellos vociferan o manifiestan que desconocen el proceso electoral que se realizará aquí el 3 de diciembre. Bueno, es que yo estoy casi seguro que lo van a hacer. Lo primero que te pregunto es si tú estás casado y un tribunal de China te divorcia, ¿tú aceptarías ese divorcio? Por supuesto que no. Bueno, pues justamente, ¿por qué? Porque no tienen competencia sobre ti. Venezuela. Bueno, y además es una de las preguntas que está. No la puede tener porque es un tribunal. La pregunta número 3 dice: ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia? Está bien claro. No es porque somos unos necios ni es porque somos unos malcriados. Es porque nunca hemos reconocido una corte, la competencia de una corte que está
fuera de nuestra jurisdicción, o sea, fuera de nuestro espacio territorial. Y porque nuestra Constitución así lo establece. De paso, no solo es nuestra Constitución, las otras constituciones tampoco, las del pasado. Es decir, pareciera que es ahora. No, nunca la hemos reconocido. ¿Y por qué no la hemos reconocido? Porque, sobre todo en la actualidad, podemos decir que quienes la integran son personajes no santos, que han sido definitivamente, empleados del Departamento de Estado de alta jerarquía. O sea, por favor, es más, ya nos lo hicieron una vez con eso que llamaran el laudo arbitral de 1899. Lo vimos y que después representó una vergüenza. Está bien, pero lo estamos volviendo a vivir con una corte que ha sido de verdad, en mi opinión, una corte que ha sido comprada. Sin que nosotros seamos unos sesudos, ya sabemos lo que esa corte puede decir. Javier, ¿y cómo se preparan ahora para el 3 de diciembre? ¿Qué pudieron notar en este simulacro? Porque evidentemente funcionó esta actividad para conocer, para familiarizarse, ver qué otras acciones hay que corregir, mejorar, para sumar muchísima más gente, que como lo hemos dicho, no a juro tienen que ser, y lo decía ayer el presidente de la Asamblea Nacional y del Comando de Campaña Venezuela Toda, no es solamente hablar con los convencidos, sino ir a la calle a convencer. ¿Cómo ves ese punto de vista? Bueno, decirte de más, ¿no? De primera mano la experiencia, ¿no? Del pueblo venezolano el día de ayer, que con eso y aún que eran tantas horas de la noche, la gente todavía en los centros de votaciones, queriendo votar. Y no era un simulacro. ¿Cómo será el 3 de diciembre? Hay altas expectativas, evidentemente. Altas expectativas. Sí, ahora, ¿qué pasará? Por ejemplo, ponemos en un escenario en la mesa, el 4 de diciembre. Bueno, lo primero es lo siguiente. Una vez que nosotros creemos que el referendo consultivo no es un fin, es un principio. Entre otras cosas porque hay otra matriz que también hay que decirla. Bueno, ¿cómo es que nosotros vamos a un referendo consultivo si la Constitución Nacional establece la defensa de nuestro territorio? Bueno, pero es que el referendo consultivo no es para decir que defendemos o no, porque tenemos la obligación, venezolanos y extranjeros, de defender lo que es nuestro espacio territorial. No, es para saber cómo lo vamos a hacer. Por eso digo que es un principio, porque a partir de allí, del 3, los venezolanos todos, así como lo hemos hecho hasta ahora, unidos, vamos a emprender toda una campaña que permita, sobre todo a nivel internacional, denunciar con toda la fuerza, la potencia, la voluntad y la pasión que nos caracteriza, justamente lo que representa o lo que se ha intentado hacer despojándonos de lo que nos corresponde. Eso es básicamente. Y entonces la idea no es nada más que la participación nuestra va a ser nada más el 3 de diciembre. No, ese debe ser el principio, porque desde ese momento en las escuelas, en los liceos, en las universidades, en las fábricas, en los campos, nuestros compatriotas tienen que saber que ese territorio que está ahí no es un territorio del gobierno, no es un territorio de la Asamblea Nacional, es un territorio de todos nosotros y que tienen que ver con el futuro de nuestros hijos, con el presente quizás más que el futuro, y que tiene que ver incluso con la posibilidad de mantener la unidad nacional desde el punto de vista territorial, porque ha sido amenazada a nivel internacional. Sabemos que el propósito de las guerras en la actualidad es destruir los Estados-nación. Quizás el Esequibo, la intención de poner el Esequibo sea la punta del iceberg a través de la cual las grandes corporaciones pretendan destruir nuestra nación. Y lo sabemos por qué, porque le podemos nombrar los países que han sido destruidos como Yugoslavia en Europa, que ya no existe, como Libia, como lo que queda de Afganistán o Irak, como lo que pasó con Yemen y con lo que pasó con varios países de África. Es decir, lo que estamos defendiendo en la actualidad no solo es nuestro Esequibo, es nuestro derecho a existir, nuestro derecho de mantener la experiencia civilizatoria que significa lo que es eso que llaman la venezolanidad. Muchísimas gracias, profesor Henry Navas. Agradecemos también a Javier Carrillo, secretario de Comunicación del movimiento Somos Venezuela. Y agradecemos a usted por su sintonía. La invitación es que se mantenga en la señal de Venezolana de Televisión. Y mañana nos vemos, como siempre, a las 2 de la tarde. Roger Villegas, Jocelyn Correa. Esto es Al Día. Muy feliz tarde para todos ustedes.